Asoma Visión, Motivación y Desarrollo MID presentan el programa Respuestas a preguntas que incomodan, tomo 3. Los secretos del Antiguo Testamento. Con el tema Formación del texto del Antiguo Testamento, parte 1. Bienvenidos y bienvenidas a este su programa Respuestas a preguntas que incomodan con Yatensi Bonilla. Yatensi, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Bien, Gabriel, una inmensa alegría de estar con ustedes. Ajá. Y con todos los que nos ven cada día, semanalmente, muchas bendiciones y que Dios siempre los siga bendiciendo y fortaleciendo. Qué bueno que estés con nosotros. Subimos que estabas fuera del país, Yatensi, ¿no? Dando conferencias. Sí. ¿Dónde estuviste? Estuve en Lima, estuve también en el país de Guayaquil y también hice una escala en Santiago. Ajá. Entonces he estado ocupado ejerciendo mi ministerio en lo que me gusta, la enseñanza bíblica. Amén, amén. Bueno, ya escuchamos el pastor Yatensi sus conferencias por varias partes del continente y hoy lo tenemos acá nuevamente y estaremos viendo lo que es el tomo 3, que ya comenzamos el programa anterior. El programa anterior comenzamos con el tomo 3, que es Secretos del Antiguo Testamento. Yatensi, hoy veremos específicamente formación del texto del Antiguo Testamento. Tengo 4 preguntas que se han formulado para ti, pero antes de comenzar con las 4 preguntas, Yatensi, quiero que nos digas a la audiencia qué tan importante es estudiar el Antiguo Testamento, porque he escuchado que ciertas iglesias y también ciertos profesores incluso dicen que no es tan válido el Antiguo Testamento para la gente de hoy, del siglo XXI. ¿Qué piensas? Hay que tener mucho cuidado. Los eruditos llaman al contenido del Antiguo Testamento doctrina de la revelación progresiva. ¿Qué significa esto? Significa que el Antiguo Testamento expresa una doctrina en formación, una revelación que empezó pero todavía no culmina, pero se culmina en el Nuevo Testamento con Cristo Jesús. Es por eso que hay muchas costumbres, dichos, doctrinas del Antiguo Testamento que ya no fueron renovados y no son vigentes en el Nuevo. Y hay personas que imprudentemente hacen doctrina del Antiguo Testamento sin consultar con el Nuevo y hasta se meten en problemas morales. Permíteme contar ejemplos, que con ejemplos nos entendemos mejor. Ajá. Una persona X, y esto es un hecho histórico, real. Pongo X para no dar pistas porque nuestra intención no es acusar a nadie en ningún momento, pero una persona X había embarazado a la empleada doméstica bajo un fundamento del Antiguo Testamento. Uh-huh. Resulta que su esposa legítima no le podía dar a luz. No podía concebir, ¿no? No podía concebir. Y como no podía concebir, usó textualmente, literalmente, el texto donde Abraham embarazó a Agar por pedido de Sara. Uh-huh. Y dijo él, bueno, si el padre de la fe lo hizo, porque la propia esposa Sara no podía concebir, entonces yo también puedo embarazar a la empleada doméstica. Y justo siguieron todos los procesos o los pasos que hizo Abraham. Le consultó con su legítima esposa, una ecuatoriana, ella aceptó y también aceptó la empleada doméstica. Quedó embarazada, dio a luz y por coincidencia era un varón. Y le puso el mismo nombre que Abraham le puso al hijo de Agar. Ismael. Bueno. Ya te sé, pero tú no nos estás bromeando acá. No. O sea, la esposa accedió y también la empleada doméstica. Suceden cosas a veces en el mundo nuestro. Y a veces por falta de conocimiento. Y a veces el pueblo perece por falta de conocimiento. Pero esto me asalta entonces una duda, Yatensi. ¿El Antiguo Testamento entonces puede ser utilizado, sí o no, para fundamentos quizás éticos, morales, doctrinales? Pero con la aduana, o sea, con el filtro del Nuevo. Ya. ¿Por qué? Porque la poligamia, que era tener varias esposas, dentro del Antiguo Testamento fue permitido. Uh-huh. Abraham tuvo 2 hijos en 2 mujeres diferentes y Dios nunca lo castigó de adulterio. E inclusive Jacob tuvo 12 hijos en 4 mujeres. Ay, no se diga Salomón. Yo creo que yo siempre digo a mis alumnos que mi teoría, ¿cuál fue la causa de la muerte de Salomón?
pudo ser una enfermedad de la próstata, porque con tanta esposa que tuvo. Y eso era común para los orientales. Esto no quiere decir que Dios siempre estuvo de acuerdo con la poligamia, no. Lo que pasa es que Dios es el más grande maestro, padre. Él fue educando a un pueblo poquito a poquito. Nunca le impuso de una vez a primera las verdades absolutas, sino que le fue enseñando hasta llevarlo a la única y perfecta revelación de Jesucristo. Es por eso que Dios permitió cosas como la poligamia hasta que llegara la última revelación. Es por eso que en el Nuevo Testamento la poligamia ya es un pecado, claro, de adulterio. Entonces hay personas que para fundamentar la fornicación o el adulterio fundamenta su pecado en el Antiguo Testamento. Claro que el Antiguo se presta por razones que estoy diciendo, porque es una revelación progresiva. Otro ejemplo muy puntual en el Antiguo Testamento. Otro ejemplo, ¿se acuerda Gabriel? Bueno, usted cree que no nacía. Yo creo que tenía unos meses. Hace unos 40 años, de pronto algunos de ustedes, aún no es tan evidente, no les quiero decir que están viejitos, pero de pronto uno de ustedes, ¿sí se acuerdan de un famoso gringo norteamericano que mató a 5 primogénitos de musulmanes? Eso fue en un estado en California. ¿Y sabe cuál fue el fundamento de él? Un pasaje del Antiguo Testamento. Se basó en Éxodo, cuando Dios mandó al ángel vengador para matar a los primogénitos de los egipcios que no dejaban salir a libertad al pueblo judío. Él veía a los musulmanes como los egipcios que cautivaban o esclavizaban a los cristianos de Estados Unidos. Entonces él se declaró como el ángel vengador que Dios en un sueño le manifestó que fuera a matar 5 primogénitos. Y él lo hizo, lo confesó en la corte y que no se arrepentía porque obedecía a Dios. ¿Y dónde tomó? Un texto del Antiguo Testamento. Entonces, hay que tener cuidado. Ahora, en tema de ética, Gabriel, la ética que vale, la ética que se impuso sobre el Antiguo es la ética de Jesús. Es por eso que Jesús también abolió costumbres del Antiguo Testamento. Hay cosas que con Jesús ya no se practican. Pero sí tomó cosas del Antiguo Testamento. Claro que correcto. Sí. Más el Espíritu tomó cosas que le servía a perfeccionar en sí la revelación y la ética. Pero por lo menos hay cosas de la ética que las toma el Antiguo, pero la perfecciona el mismo. Bueno, creo que queda muy claro para nuestros amables televidentes de que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento se complementan, ¿verdad, Yatensi? Y son importantes para entender el mensaje bíblico. Recuerde que estamos estudiando el tomo 3, Secretos del Antiguo Testamento. Te dije al principio, Yatensi, que hay por lo menos 4 preguntas que nuestra gente ha formulado respecto al texto del Antiguo Testamento. Y cabe mencionar a nuestros amables televidentes de que tanto el programa anterior como este y el siguiente tienen un matiz un tanto académico, ¿verdad? Un tanto académico, aunque ya estaremos viendo algunos bien pastorales que son importantes también desde la academia, desde la docencia, cómo se formó el texto del Antiguo Testamento. La primera pregunta que nos ha llegado es, ¿qué significa la palabra hebreo? Bueno, mire, la palabra hebreo es un apodo que le colocaron los cananitas, los habitantes de lo que es Israel o Palestina. Estos cananitas o cananeos, que eran los lugartenientes, eran los propios dueños de esta tierra, cuando se despiertan y ven que viene un pueblo invasor, eran los judíos, que habían salido de Egipto y habían cruzado el Jordán para posesionarse en la tierra que Dios le había prometido, la tierra que emana leche y miel. Claro que los cananeos no entendían que el pueblo judío venía por una revelación de Dios, que Dios le dio esa tierra. Los cananeos no entendían, hasta el día de hoy no lo entienden. Entonces, cuando llegan los propios judíos y cohabitan con los cananeos en Canaán, los cananeos de las puercas iras, disculpe la expresión, del enojo, le pusieron un apodo a ellos. Los Ibriín, que más en hebreo con el artículo sería Ha-Ibriín. Ibriim. ¿Y qué significa Ha-Ibriín? Significa los hebreos. La palabra Ibriín viene de una preposición cananea. Es una palabra cananea, porque ahí nació el antiguo hebreo. El primer hebreo
No, como le expliqué en un programa pasado, no se usaban letras del arameo, sino letras del cananeo. El primer hebreo es un dialecto del cananeo, o sea que el hebreo antiguo era un dialecto cananeo. Entonces, Ibrahim viene de la preposición heber, que es cananea, que significa del otro lado del río, del otro lado. Entonces, Ibrahim ya es un sustantivo plural de heber, que significaría los invasores del otro lado del río. Yo había escuchado más bien que hebreo significa los caminantes. ¿También? Claro, eso es una traducción más ortodoxa, más moderna tal vez. Más política. Ya. Los caminantes, es correcto, Gabriel, pero en el trasfondo cananeo era más un apodo de protesta por decir caminantes que invadieron mi camino o caminantes que atravesaron el río. Los del otro lado del río también significa que caminaron, invadieron. Entonces, hebreo significa los del otro lado del río. Sí. Y es un apodo un tanto despectivo. Exactamente. Ahora ya no. Ajá. Ahora ya decir hebreo suena algo hasta bonito. Pero una vez yo cometí no sé si gravísimo error, pero no lo hice con mala voluntad. Un rabino, aquí en el Ecuador hace como unos 7 años, no sé si se acuerda usted, Gabriel, tuvimos una reunión con algunos líderes del Semisud. Sí, recuerdo, ya ahí fuimos varios a la sinagoga, tuvimos una comida después porque era una fiesta del Yom Kippur, las primicias del Año Nuevo, nos invitó a comer algo, y por un error le dije, usted como hebreo, ¿cómo se siente aquí en Quito? Me dijo Yatensi, para nosotros la palabra hebreo es un insulto, y hay que ir en cuenta que tenía toda la razón. Qué interesante. Ahora, ¿haciendo alusión a esto mismo? Sí, a esto mismo. Actualmente, para algunos judíos no se enoja que le digan hebreo, pero para los que saben qué significó en el pasado hebreo, no les gusta que le digan hebreo. ¿Y cómo entonces le debemos decir? ¿Los judíos? Judíos, israelitas. ¿Sí? O sea, hebreo, los del otro lado del río, es un apodo despectivo, ¿correcto? Y que también puede significar los caminantes. Los caminantes. Que cruzaron. Y esto hace alusión justamente a los que cruzaron el río para, entre comillas, invadir la tierra prometida. De acuerdo. Porque hay que recordar que la tierra prometida, Canaán, ya estaba ocupada. Y no solamente por los cananitas, habían otros que habían invadido a la tierra de Canaán, estaban los moabitas, los fenicios, y los que habían inventado el dialecto ugarítico, muy importante en literatura antigua. O sea que ya habían como 4 tribus que cohabitaban juntos. Correcto. En la antigua Palestina. Yatensi, pero en 1948, en el siglo pasado, se constituyó el Estado de Israel, y ocurre exactamente lo mismo. Si tú recuerdas un poquito la historia, Israel como tal había desaparecido después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y bueno, en el 48 se le reconstituye como Estado. Y hasta el día de hoy ese es el problema con Arabia, ¿no es verdad? Sí. Sabe que el problema actual, que es un problema de nunca acabar, tiene ese antecedente desde el Éxodo. ¿Quiénes son los palestinos en el fondo? Son los antiguos cananeos. Correcto. Que han cambiado sus nombres a través de la historia, que todavía ese problema que empezó en el Éxodo aún no se termina. Es uno de los... Mire, decía un antropólogo, el problema más antiguo de la humanidad es el problema del Éxodo, que aún no se acaba. Yate, y lo que yo he escuchado, ¿qué tan cierto es o es un mito dentro del mundo evangélico que los palestinos o los árabes provienen justamente de Ismael, el hijo de la empleada de Abraham? Es una tradición. Es por eso que muchos árabes, inclusive musulmanes, iraquíes, le tienen un gran respeto a Abraham como el padre de ellos. Como un patriarca. Como un patriarca por la descendencia de Ismael. E inclusive los mismos musulmanes, los árabes y los que están en la actual Mesopotamia, en Irán, Irak, ellos consideran a Ismael como el verdadero primogénito, porque Ismael fue primero que Isaac. Ellos consideran a Ismael por encima de Isaac como el auténtico primogénito que tuvo primero Abraham. No le importa que no fuera el hijo de Sara, porque para ellos la mujer era como la que le prestaba el terreno para que la semilla, el esperma, fecundara la tierra. Entonces, para ellos lo importante es que Ismael fue el primer hijo de Abraham, y ellos se consideran los grandes,
legítimos descendientes de Abraham más que los judíos. Correcto. Bueno, estamos en su programa Respuestas a Preguntas que Incomodan. Estamos en el tomo 3, Secretos del Antiguo Testamento. Dijimos en el principio que tenemos 4 preguntas elaboradas. Ya hemos contestado la primera, ¿qué significa la palabra hebreo? Después del corte volvemos con las otras 3. No se lo pierdan. Hola amigos, soy el pastor Gabriel Gil de su programa Respuestas a Preguntas que Incomodan. Y yo, Yatensi Bonilla. Queremos anunciarles que ya están a la venta los DVDs de este programa. Los DVDs son un complemento de los libros y nos ayudarán a profundizar algunos temas que en estos programas quizás no son tratados. Y Gabriel, todos estos libros y DVDs se encuentran en la librería Jasoma, tanto en Quito como en Guayaquil y en las demás librerías cristianas de todo el país. Les animamos a que sigan sintonizándonos y adquieran estos libros y estos DVDs.